Bien, continuemos con este ejemplo, el ejemplo 15. Demostrar que el gradiente es un vector covariante o tensor covariante de orden uno. Bien, entonces aquí tenemos un campo escalar diferenciable, o sea que se puede derivar, no hay problema, definido en un sistema de coordenadas XY, definido en un sistema de coordenadas XY de Rn. O sea, este está con respecto a un cierto, este de aquí está representado con respecto a algún sistema de coordenadas. El gradiente f de un campo vectorial está dado por esta ecuación. Este de aquí ya lo conocíamos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo cambio de coordenadas? En otro sistema de coordenadas, pues estas van a ser sus coordenadas. Estas de aquí van a ser sus coordenadas, donde f barra pues representa, pues representa f, pero ya en términos de estas coordenadas, ¿no? Ahora, ahora, ¿cómo se relacionan estos dos vectores? ¿Cómo se relacionan sus coordenadas? Eso es lo que me importa. A ver, tomaremos la iésima coordenada de este vector. Me estoy quedando con el iésimo, que digamos está acá. Esa es la iésima coordenada. Ahora, ¿qué es lo que yo sé? Lo que yo sé es lo siguiente. Lo que yo sé es que por la regla de la cadena, esto se desglosa en esto. O sea que derivar f barra con respecto de x y barra es igual a derivar f con respecto a xr y luego multiplicarlo por la derivada de xr sobre x y barra. Esto de aquí sería la relación. Pero esto de aquí, ¿qué es? Esto de aquí es la erésima coordenada de esto. Y eso es lo que vamos a reemplazar acá. Luego tenemos esto de aquí, lo he permutado, solo lo cambié del orden. Lo permuté y luego esto que tenemos acá, pues se emplaza esto de acá, ¿no? Pero la componente erésima del gradiente de f es esto. Por lo tanto, los reemplazo acá y tengo acá esta relación. Y vean que las coordenadas de un vector, o mejor dicho, que las coordenadas del gradiente en el sistema x con barra se relaciona con las coordenadas del gradiente en el sistema x mediante esta ley de transformación. Y esta ley de transformación es la ley de transformación por covarianza. Por lo tanto, como las coordenadas del gradiente se transforman mediante estas reglas de transformación, el gradiente es un vector covariante o tensor de orden 1. Los vectores tangentes y los vectores gradientes son realmente dos tipos diferentes de vectores. En el cálculo tensorial está vitalmente relacionado con la distinción en el cálculo tensorial, aquí debería decir, el cálculo tensorial está vitalmente relacionado con la distinción entre covarianza y contravarianza y emplea consistentemente índices superiores para contravarianza para indicar uno, o sea, vamos a indicar contravarianza con superíndices y vamos a utilizar índices inferiores para indicar covarianza. Eso es lo que nos está diciendo acá. Muy bien. Entonces ya tenemos dos ejemplos, ¿no? Uno para vectores covariantes y otro para vectores contravariantes. Entonces, por ejemplo, ¿cuál era la interpretación geométrica del gradiente? ¿Alguien se acuerda? La interpretación geométrica, pero sí, geométrica. No la que está relacionada con física, sino solo la geométrica. ¿Alguien se acuerda cuál era? Era el vector normal, ¿no? Si f estaba dada en forma implícita, era el vector normal a la superficie. Entonces aquí tenemos vectores normales y en el otro caso que teníamos vectores tangentes, ¿no? Entonces los vectores tangentes a una curva son tensores contravariantes y los vectores que son perpendiculares a una superficie, pues son vectores covariantes.
Ya tenemos dos bonitos ejemplos. Y aquí tenemos un ejemplo que es relativamente interesante. A ver, ¿qué nos está diciendo este ejemplo? Supongamos que T super I es un vector contravariante en R2, o sea, es un vectorcito con dos coordenadas, ¿no? Donde las dos coordenadas son coordenadas contravariantes. Y esta es la forma de T sub I. Es x2 y x1. Esta es su primera coordenada y esta de aquí es su segunda coordenada. En el sistema de coordenadas x, y. Queremos calcular las mismas coordenadas, o mejor dicho, queremos calcular las coordenadas de este mismo vector o tensor contravariante, pero en el sistema de coordenadas con base, bajo el sistema de coordenadas, perdón, bajo el sistema de coordenadas, bueno, aquí debería decir bajo las ecuaciones de transformación. Estas son las ecuaciones de transformación. Este de aquí es mi tensor, este de aquí es mi tensor, que tiene sus coordenadas con respecto a este sistema, y yo lo quiero con respecto a este otro sistema. ¿Y cómo se relacionan estos dos sistemas? Pues se relacionan mediante estas ecuaciones. Mediante estas ecuaciones. Muy bien. ¿Cómo procedemos ahora? Como es contravariante, ¿cómo se transforma de un sistema a otro? Se transforma mediante esto. Esto es por la definición de contravarianza. Eso es por la definición de contravarianza. Bien, ahora aquí vamos a aplicar lo que hemos aprendido. Tengo índices repetidos. ¿Qué hago? Sumo con respecto a esos índices. Este de aquí es un índice libre. Puede tomar valores entre 1 y 2. ¿Por qué? Porque estoy en un espacio de dimensión 2. Entonces, lo evalúo esto en 1, obtengo esto, lo evalúo esto en 2, tomo esto. Como pueden ver, esta parte ya es más mecánica, ¿no? Es por eso que me demoré un poco en dar las ideas, para que esto se entienda, porque puede ser fácil para mí colocar directamente esto y decirles, pues esto se desarrolla de esta forma, y no les digo qué significa, ¿no? Pero, sin embargo, nos hemos detenido un buen momento para poder entender esto. Y que no sea tan abstracto, ¿no? Por ejemplo, ya tenemos un ejemplo de tensor contravariante, que son los vectores tangentes a una curva. Bien, entonces dicho esto, pues tenemos esto de acá, ¿no? Esto de aquí son las leyes de transformación. Ahora vean que esto yo lo puedo representar en forma matricial. Esto de aquí es la representación matricial de la ley de transformación. De la ley de transformación. Ahora vean que esto de aquí es el jacobiano de la transformación. Si vamos arriba, 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 al principio de la exposición, eh, ustedes se van a percatar que este es el jacobiano de la transformación. Pero de todos modos aquí ya lo hemos deducido, ¿no? Así que vean que nos está diciendo x1 derivado con respecto a estas variables y x2 base derivado con respecto a estas variables, ¿no? Entonces no es difícil hallar eso porque aquí ya tenemos, ¿no? x1 base y x2 base con respecto a eso. Por ejemplo, ¿qué sería x2 base derivado con respecto de x2? Sería x1. Y eso sería este elemento de acá, ¿no? X2 base derivado con respecto de x2. Entonces, ustedes pueden obtener fácilmente las derivadas. Y luego aquí yo coloco las coordenadas del vector o del tensor de orden 1. Y lo multiplico. Y esto de aquí son las coordenadas con respecto a este sistema, con respecto al sistema x base. Ahora aquí tal vez lo malo es que esto está todavía con respecto al sistema X, ¿no? Si ustedes aquí les reemplazan las leyes de transformación, pues van a llegar a esto. Y esto de aquí ya serían las coordenadas del vector, pero con respecto al sistema de coordenadas con base. Y aquí está lo que les decía. Aquí está lo que les decía. Con respecto a un sistema de coordenadas, estas son las coordenadas de nuestro vector. Si yo lo cambio de coordenadas, sus coordenadas van a cambiar. Sus coordenadas van a cambiar. Y no solo cambian,
sino que cambian de una manera muy especial. Cambian mediante esta relación que tenemos aquí. Y esa relación se puede sintetizar en esta ecuación que tenemos acá, ¿no? Esta ecuación de acá me representa todo esto de acá. Por eso era importante la notación de índices. Vamos a otro ejemplo. Vean que ahora ya estamos haciendo más ejemplos, ya hemos pasado a la parte más complicada. Ahora aquí lo que tenemos que hacer es calcular. ¿Se está viendo la presentación o no? Sí, se ve, sí. Ah, ya, es que desapareció aquí en la parte inferior algo. ¿Se está entendiendo, chicos? Si no se entiende, pues díganlo, ¿no? No hay ningún problema. Ya. Ahora aquí, esto ya es un poco más concreto. A ver, otra vez voy a repasar lo que nos está diciendo este problema. Tengo mi vectorcito con sus coordenadas contravariantes con respecto a un sistema y yo quiero sus coordenadas contravariantes con respecto a otro sistema. ¿Cómo se relacionan los sistemas? Mediante esto, mediante estas ecuaciones de transformación. La ley de transformación para vectores covariantes es esta de acá. Desglosando eso, tenemos esto de acá. Esto de aquí yo les dejo que ustedes vean, según la definición que puse arriba, esto de aquí es el jacobiano. Entonces, como tip ya podrían decir, pues entonces para ir de un sistema a otro, pues lo único que tengo que hacer es multiplicar por el jacobiano y directo ya lo hacen, ¿no? Luego hemos hecho las operaciones y hemos obtenido esto. Entonces, las coordenadas contravariantes de mi vector con respecto al otro sistema, pues va a ser esto de acá. Va a ser esto de acá. Ahora vamos a ir con un ejemplito para la covarianza. Ahora yo tengo un vectorcito covariante, un vectorcito B con sus coordenadas T sub I, covariante, igual, otra vez estoy en el espacio vectorial, o mejor dicho, estoy en un espacio de dimensión 2. Por eso tengo dos coordenadas. Ahora vean que esto es covariante, subíndice, covariante, subíndice, contravariante, superíndice. Les voy a pasar un video donde explica qué es covariante y contravariante igual. Es de otro, bueno, está en inglés, pero igual va a servir. Y pues bueno, ¿cómo están relacionadas las coordenadas? O mejor dicho, los sistemas coordenados, pues están relacionados igual, por las mismas relaciones que teníamos en el anterior ejemplo. Ahora, como estoy hablando de un tensor covariante, las leyes de transformación cambian, son estas de acá. Vean, baza y R. No sé si se ve la mnemotécnica aquí. Como tengo subíndice, pues mi base va abajo, ¿no? Y como tengo subíndice, pues mi I pues va aquí abajo. Y lo que falta lo voy a rellenar con las series, ¿no? Entonces, de la misma forma, por eso hemos aprendido el criterio de la suma de Einstein, ¿no? Estos de aquí son índices repetidos, un par de índices repetidos, sumamos con respecto de ellos. Como estoy en un espacio de dimensión 2, pues va de 1 a 2. Y luego este I, pues es un índice libre, ¿no? Puede tomar los valores de 1 y 2 y me queda esto de acá. Luego, llevándolo a la forma matricial, me queda esto de acá. Ahora lo que quiero que notemos es, por eso nos hemos roto el coco al principio, con eso de la transformación inversa y demás. Esto de aquí es la transpuesta del jacobiano, pero el jacobiano está en el sistema X con base. X con base está. Muy bien. El jacobiano está en el sistema X con base, ¿no? Y esto de aquí es el jacobiano. Esto sí es el jacobiano, el J. Y esto de aquí es el jacobiano transpuesto, pero en el sistema X con base. Pero lo que habíamos mencionado al principio de la clase era esta relación, que el jacobiano en el sistema de coordenadas con base es igual al inverso del jacobiano.
y el jacobiano es esto. Y luego invertir esta matriz, pues es sencillo, ¿no? Simplemente permuto estos valores, a estos les cambio de signo y lo divido o lo multiplico a la matriz por el inverso del determinante. Entonces me queda que esto de aquí es J barra, ¿no? El jacobiano en el sistema de coordenadas X con base. Y luego le hallo su transpuesta, ¿no? Y sería esto de acá. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque vean aquí qué es lo que tengo que hacer. Lo que tengo que hacer es x1 con respecto a x1 barra, x2 con respecto a x1 barra, pero ¿cómo me han dado mis ecuaciones de transformación? Mis ecuaciones de transformación me las han dado de la siguiente forma. Me han dado x1 en términos de x2, x2 en términos de x1 y x2, ¿no? Entonces lo que debería hacer es despejar, pero eso está un poco complicado. Por eso estoy utilizando estas otras relaciones. Estas otras relaciones de acá. Entonces pueden verificarlo simplificando. De todas maneras, este problema está resuelto de otra manera también acá, en el texto que les decía que también de aquí saca el Inge los problemas. Está en la parte superior, ahorita no sé cómo ubicarlo, a ver. Está acá, chicos, espera. Bien, entonces, esto de aquí es J barra transpuesto, que es lo que necesitamos. Esto de aquí es J barra transpuesto, ¿no? Entonces ya sabemos por qué multiplicar. Reemplazamos lo que hemos obtenido, colocamos las componentes del tensor covariante, lo multiplicamos y nos queda esto. Esto es lo que nos va a quedar. Por lo tanto, vean que esto está muy interesante. Por lo tanto, las coordenadas, las coordenadas de nuestro tensor covariante en el otro sistema, pues van a ser estas. Para todos los puntos X, Y, excluyendo esto. Esta parte, pues, tiene que ver con el dominio de la transformación, pero no nos importa mucho. Esta parte de aquí es el resultado final. Ahora, quiero que vean la conclusión de esto. Con respecto al sistema de coordenadas X, ¿cuáles eran nuestras coordenadas? Estas eran nuestras coordenadas. Y luego, al cambiarle de coordenadas, ¿qué ha pasado? ¿Cómo han cambiado nuestras coordenadas? Nuestras coordenadas o componentes se han vuelto, vean, constantes se han vuelto. Se han vuelto constantes. ¿Y cómo se transforma? Mediante esta ley, ¿no? Otra vez vuelvo a repetir, el punto importante de esto es que cuando yo a un vector lo voy a representar con respecto a con respecto a una determinada base, va a tomar determinadas coordenadas. Al cambiar yo de base, pues van a cambiar sus coordenadas. Pero sus coordenadas, ¿cómo tienen que estar relacionadas? Mediante estas leyes de transformación. Ahora vean que con respecto a un sistema de coordenadas podemos tener coordenadas muy complicadas, o con respecto a otro sistema de coordenadas, pues podemos tener coordenadas muy sencillas. Bien, no sé cuánto tiempo nos queda. Creo que ya nos queda muy poco. Creo que debíamos haber empezado más antes. Lo que nos queda ahora por ver es tensores contravariantes de orden 2. Entonces vean que aquí estamos haciendo una definición un poco fuerte. A ver, vean. CAB, un campo matricial, que es una matriz n por n, que es una matriz de n por n campos escalares, todo definido sobre la misma región U en Rn. B asume una representación T super IJ con respecto a este sistema de coordenadas y toma esta representación con respecto a este otro sistema de coordenadas, donde XY y XY barra son sistemas de coordenadas, ¿no? El campo matricial B es un tensor. Esta parte de aquí es la que no está en el SHAO. Esta parte de aquí pone un contexto bien claro a lo que estamos hablando. Pero para nuestros fines de cálculo lo que nos interesa es esto, ¿no? El campo matricial B es un tensor contravariante de orden 2 si sus coordenadas T sub IJ en XY y sus coordenadas T super IJ barra en XY barra
se relaciona mediante la siguiente ley de transformación, que es esta de acá. Entonces vean que los superíndices suben, la base también sube, y luego lo demás los rellenamos, ¿no? S. Muy bien. De la misma forma tenemos definidos los tensores covariantes. Directamente me voy a enfocar en la ley de transformación. Como tengo subíndices, pues la base baja, los índices se colocan acá, y luego lo voy a rellenar, ¿no? S. Y luego tengo la noción de tensor mixto, ¿no? Donde tiene un índice covariante, el subíndice siempre indica covarianza y el superíndice indica contravarianza. Entonces vean que en este caso la base sube una y baja otra, porque tengo un superíndice y tengo un subíndice. Y lo demás lo relleno. Muy bien. Aquí tenemos una definición, una primera definición. Vamos a definirlo esto de varias maneras, al tensor métrico. Ya lo habíamos visto en coordenadas curvilíneas, pero el tensor métrico es la siguiente matriz. El tensor métrico es una matriz, o se puede representar por una matriz. G es igual a J transpuesta por J. Esto me da el tensor métrico. Y el tensor recíproco es el inverso. El inverso. Entonces simplemente tengo que sacar el inverso a esta matriz. Esto es válido para espacios para espacios de dimensión n, ¿no? Pero nosotros básicamente nos vamos a enfocar en espacios de dimensión 2 y de dimensión 3. Ahora aquí viene la pregunta fea. ¿Por qué el tensor métrico es un tensor? ¿Qué debería probar para afirmar o para poder demostrar? ¿Cómo yo podría demostrar que efectivamente esto de aquí es un tensor? Pues debería demostrar que se transforma mediante estas reglas de transformación, ¿no? Y vean que estos índices de aquí me están diciendo mucho. Estos subíndices, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo que el tensor métrico es un tensor covariante de orden 2 y que el tensor recíproco es un tensor contravariante de orden 2. De orden 2. A ver, hay una relación entre covarianza y contravarianza que viene dada por estas ecuaciones de acá, donde esto de aquí es el tensor métrico. Esto de aquí son las relaciones. Vean que aquí me está transformando las coordenadas covariantes en coordenadas, perdón, aquí me está transformando las coordenadas contravariantes en covariantes, y aquí las covariantes me las está transformando en contravariantes. ¿Y quién interviene en este cambio? Pues en el primero interviene el tensor métrico y en el segundo interviene el tensor recíproco, ¿no? Y este de aquí era el último ejemplo que tenía pensado para hoy, pero lo vamos a ver en la siguiente clase. ¿Qué es lo que tenía pensado hacer en este problema? A ver, sea phi un campo escalar en R3, lo que quería era hallar el gradiente en coordenadas cilíndricas. Pero muchos me dirán, muy fácil, ¿no? Si usamos lo que hemos visto en coordenadas curvilíneas, esto sale rápido. Lo que yo quería hacer era utilizar tensores, toda esta notación tensorial y todas nuestras definiciones para poder hallar esto. Entonces, estas serían las ecuaciones de transformación. Simplemente voy a hacer una breve reseña de este problema. En la siguiente clase lo vamos a ver. Lo que vamos a tener aquí es estas ecuaciones de transformación que me relacionan el sistema de coordenadas cartesiano con el sistema de coordenadas cilíndrico. Y luego tenemos, esta es la definición de gradiente, ¿no? ¿Y qué es lo que hemos mostrado más antes? Hemos mostrado que el gradiente era un tensor covariante de orden 1, ¿no? Esto de aquí es el gradiente en coordenadas cartesianas. Esto de aquí es su iésima coordenada. Luego, ¿qué hacíamos? Calculábamos el jacobiano de la transformación, que es esto. Calculaba su transpuesta. ¿Y cómo hemos definido al tensor métrico? Lo hemos definido de esta forma, ¿no? J transpuesta por J. Hacemos esa multiplicación y obtenemos esto. Si ustedes lo hacen por coordenadas curvilíneas, van a llegar al mismo resultado. Vean que esta matriz es fácil invertirlo, ¿no? Hallamos su inversa, esto de aquí sería el tensor recíproco.
Y luego, ¿qué hacemos? Vean que esto está bien interesante. Como como el gradiente es un tensor covariante, si yo lo quiero expresar como este, si yo lo quiero expresar como un tensor contravariante, pues aplico esta relación que ya les había mostrado previamente. Y y bueno, pues esta expresión, si ustedes desarrollan, pues les va a dar esto. Esta sola ecuación representa todo esto. Vean que aquí, ¿qué es lo que me está diciendo? Para yo poder transformar a mi tensor de coordenadas covariantes a las coordenadas contravariantes, simplemente lo tengo que multiplicar por el tensor recíproco. Y ya lo conocemos al tensor recíproco. Es este muchacho de acá. Y este de aquí son las coordenadas covariantes. Bien, ¿qué habíamos visto más? Que la y-ésima coordenada de esto es esto de acá, ¿no? Eso ya lo habíamos anotado previamente. Ahora, ¿cómo yo transformo esto del sistema de coordenadas cartesiano al sistema de coordenadas cilíndrico mediante esta ley de transformación? ¿Por qué? Porque es un tensor covariante. Vean que aquí estoy llevando... no, vean que aquí hay algo todavía más interesante. Esta es la ley de transformación, ¿no? Para mi tensor covariante, que en este caso es el gradiente, ¿no? Entonces lo que hago aquí es multiplicar por esto a ambos lados. Y luego esto de aquí a qué es igual a la delta de Kronecker. Este I con I se va y me queda JK, JK. JK, JK. Pero esto como esto de aquí es la delta de Kronecker, pues solo esto vale la pena evaluarlo en J igual a K, ¿no? Entonces me queda TK. Vean que es como si hubiese agarrado esto y lo hubiese despejado. Lo que estoy haciendo es llevar esto al otro lado, pero eso no se puede hacer directamente, se tiene que hacer este procedimiento. Lo he multiplicado y luego he utilizado la delta de Kronecker y me queda esto de acá. Ahora esto de acá, ¿qué es lo que me está diciendo? Me está relacionando la coordenada del gradiente en coordenadas cilíndricas con las coordenadas del gradiente, pero en coordenadas cartesianas. ¿Qué es lo que yo conozco? El gradiente en coordenadas cartesianas. Los reemplazo acá, simplifico y me queda esto de acá. Y esto de aquí es el gradiente. Esto de aquí es el gradiente en coordenadas cilíndricas. Pero esto de aquí está representándome en este momento a un tensor covariante. Yo lo quiero transformar a contravariante. Entonces los reemplazo acá. Ya teníamos la ley de transformación para ir de covarianza a contravarianza. Y lo colocábamos acá, ¿no? Y luego reemplazábamos nuestro tensor recíproco. Hacíamos la multiplicación y nos quedaba esto de acá. Esto de acá. Y estos de aquí son las coordenadas del gradiente, pero en componentes contravariantes. Pero estas coordenadas no son, no están no son, ¿cómo les puedo decir? No están en base física. O sea, en base física quiere decir que la base tiene que ser unitaria, ¿no? Entonces, para eso hacemos la siguiente corrección. Este de aquí es un vector, ¿no? Como es un vector, lo puedo escribir como combinación lineal de los vectores de la base. Estos de aquí son los vectores básicos para coordenadas cilíndricas. Y esos se relacionan con sus vectores unitarios mediante esta ley de mediante estas ecuaciones. Reemplazando eso acá, pues me queda esto de acá. Y esto de aquí es el gradiente en coordenadas cilíndricas. Bueno, lo vamos a ver con más detalle en la siguiente clase y lo voy a detallar todavía más, este de aquí que estamos haciendo. Pero de estos cálculos que ya les voy a pasar enseguida, ya tenemos un resultado bien importante, que es que el gradiente es esto. El gradiente es esto, chicos, para cualquier sistema de coordenadas. O mejor dicho, el gradiente en notación tensorial que les ha dado el docente en coordenadas curvilíneas es esto. Y todo esto de aquí se ha deducido para el caso particular de coordenadas cilíndricas. Entonces, para hallar el gradiente simplemente tenemos que aplicar esta fórmula, o esta de aquí también, que es equivalente.
Y aquí les estoy destacando un caso particular, ¿no? Si el sistema es ortogonal, pues vamos a tener esto, o equivalentemente esto, o esto, ¿no? Y esto de aquí es lo que está en el Shaun. Entonces, como pueden ver, esta idea de tensores nos está permitiendo definir, por ejemplo, el gradiente de una forma bien general. Pero ¿por qué hemos podido hacer esto? Porque hemos demostrado que el gradiente es un tensor covariante. Es un tensor covariante de orden 1. Bien, lo vamos a seguir viendo en la siguiente clase. Todo esto de acá. No sé si es que hay alguna duda. Las notas ya están en el Classroom, por si acaso, del segundo parcial. Del segundo parcial y de la segunda práctica. Así que eso sería todo, pero lo vamos a ir